Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. El punto rojo que no bailaba ni temblaba. Se posó perfectamente inmóvil sobre el glaseado blanco del pastel de bodas, justo entre mi nombre y el de ella. La mayoría de la gente habría pensado que era un puntero láser de algún niño bromista, pero yo pasé 12 años en las Fuerzas Especiales de la Marina. Conozco la diferencia entre un juguete y un designador de objetivos, y sabía exactamente lo que vendría después. Dicen que el día de tu boda pasa borroso. Te dicen que te detengas a oler las rosas porque, antes de que te des cuenta, la música se detiene y las luces se encienden. Pero mi día de boda no fue borroso. Cada segundo está grabado en mi memoria con una claridad aterradora. Recuerdo el olor de la brisa del océano viniendo de los acantilados de Baja California. Recuerdo cómo la seda del vestido de Sofía crujía contra el suelo. Y recuerdo la mirada en los ojos de su madre cuando levantó una copa para brindar por nosotros. No era una mirada de amor. Era una mirada de finalidad. Soy Javier. Durante una década, mi vida fue simple. Desplegarse, completar la misión, volver a casa, repetir. Vivía en las sombras. Me sentía cómodo en la suciedad y el ruido de la guerra contra el crimen organizado. Pero allí de pie, con un smoking de 100,000 pesos, rodeado de élites de la alta sociedad que me miraban como si fuera el mesero, nunca me había sentido más expuesto. Sofía me apretó la mano. Sus dedos estaban cálidos, su sonrisa radiante. Ella era la única cosa pura en toda esta hacienda. «¿Estás bien?», susurró, inclinándose cerca para que los invitados no pudieran oír. «Pareces estar escaneando en busca de francotiradores». Forcé una risa, pero el vello de mi nuca estaba erizado. Solo nervios, mentí. Mucha gente. Pero ella no estaba equivocada. Estaba escaneando. Es un hábito que no pierdes solo porque te retiras. Y algo en esta boda se sentía mal. Empezó con el lugar. Sofía quería una pequeña ceremonia en la playa, pero su madre, Catalina, insistió en celebrarla en su finca privada. La mansión, como ella la llamaba, era una fortaleza en expansión de cantera y vidrio situada en una colina remota a kilómetros del pueblo más cercano. Era hermosa, seguro, pero tácticamente era una pesadilla. Muros altos, salidas limitadas y rodeada de un bosque espeso por 3 lados. Perfecta para la privacidad o perfecta para una trampa, damas y caballeros. Una voz retumbó en los altavoces. La multitud se calmó. Catalina estaba de pie en la mesa principal, golpeando una cuchara contra su copa de champán. Era una mujer impactante. Le concederé eso. Rasgos afilados, cabello rubio hielo y ojos que podrían congelar el agua. Llevaba un vestido rojo que parecía más una declaración de guerra que un atuendo de boda. Me gustaría decir unas palabras, dijo Catalina, con voz suave como el terciopelo, pero fría como el acero. Sofía me apretó la mano con más fuerza. Deseaba desesperadamente la aprobación de su madre. Quería que este día sanara la grieta entre nosotras. Pero yo sabía más. Catalina no solo me despreciaba porque venía de la nada. Me odiaba porque veía a través de ella. Sabía sobre la contabilidad creativa en el patrimonio de su difunto esposo. Sabía que estaba desangrando la herencia de Sofía para financiar su lujoso estilo de vida. A mi hija Sofía, comenzó Catalina levantando su copa. Mi hermosa e ingenua flor. Siempre seguiste a tu corazón, incluso cuando te sacó del camino. Algunos invitados se movieron incómodos. Eso fue una indirecta para mí. Y a Javier ella dirigió su mirada hacia mí. No era una sonrisa. Era una muestra depredadora de dientes. El soldado. Has sobrevivido a tanto, ¿verdad? Zonas de conflicto, balas, operativos. Es un milagro que sigas aquí de pie hoy. Verdaderamente hizo una pausa, y el silencio se alargó un segundo más de la cuenta. Pero la suerte de todos se acaba eventualmente, terminó suavemente. Por nuevos comienzos y finales definitivos. Salud. La multitud murmuró, confundida por el tono oscuro. Yo no bebí. Dejé mi copa y escaneé el perímetro de nuevo. Fue entonces cuando lo vi. Junto a la entrada del jardín, había un guardia de seguridad.
Catalina había contratado a una firma privada para el evento, alegando que quería mantener alejados a los paparazzi. Pero este tipo no se movía como un policía auxiliar. Estaba de pie en posición de descanso, pies separados a la anchura de los hombros, manos entrelazadas detrás de su espalda, pecho fuera. Sus ojos no miraban a los invitados, miraban las salidas. Miré su cuello. Un pequeño tatuaje apenas visible sobre su cuello. Una daga alada. Mi estómago dio un vuelco. Ese no era el logo de una empresa de seguridad. Esa era una insignia de unidad. Trabajo mercenario. Contratistas militares privados. Miré a la izquierda cerca de las puertas de la cocina. Otro guardia. Misma postura. Misma mirada muerta. No estaba mirando a los meseros. Estaba mirando su reloj, contando segundos. Había 5 de ellos. Conté 5 posiciones distintas. Habían formado un perímetro. No estaban manteniendo a la gente fuera. Nos estaban manteniendo dentro. Javier. Sofía tiró de mi manga. Es hora de cortar el pastel. Volví a la realidad de golpe. Sofía, escúchame, dije, manteniendo mi voz baja y urgente. ¿Hay un arma en la casa? ¿Tu madre guarda un arma? Sofía frunció el ceño, pareciendo confundida. ¿Qué? No, Javier, basta. Me estás asustando. Es solo pastel. Vamos. Me empujó hacia el centro del patio. El enorme pastel de 4 pisos estaba allí como un monumento. El fotógrafo, un tipo nervioso llamado Roberto. No, no el fotógrafo. Roberto era el padrino. Mi error. Roberto estaba de pie junto al pastel sosteniendo el cuchillo de servir. Roberto, el abogado de la familia, el tipo con el que Catalina quería que Sofía se casara. Estaba sudando profusamente. Era una noche fresca, tal vez 18 grados, pero Roberto parecía estar en un temazcal. No me miraba a los ojos. Me entregó el cuchillo de plata para el pastel, su mano temblaba tanto que casi lo deja caer. Felicidades, murmuró Roberto. Parecía enfermo. Gracias, Roberto, dije, tomando el cuchillo. Era pesado. Plata esterlina, borde desafilado, inútil en una pelea. Me acerqué al pastel, envolviendo mi brazo alrededor de Sofía. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, dichosa, feliz. Los flashes estallaron. La multitud vitoreó. Vale, miren justo aquí, gritó el fotógrafo. Y fue entonces cuando sucedió. Miré más allá del fotógrafo, más allá de los invitados sonrientes, hacia la oscura línea de árboles del bosque que rodeaba la finca. Un destello, solo un pequeño parpadeo de reflejo, vidrio, una lente. Mi cerebro procesó la geometría instantáneamente. Elevación 6 metros arriba en el viejo roble. Distancia 180 metros. Viento insignificante. Miré hacia el pastel. Un pequeño punto rojo apareció en el glaseado blanco. Flotó allí por una fracción de segundo, luego se desplazó hacia arriba. Idealmente, apuntaba a mi pecho. Pero como me había inclinado para besar a Sofía, el ángulo estaba mal. El punto se movió a través del glaseado. Se movió a través del cuchillo de plata en mi mano. Se detuvo justo sobre mi corazón. La adrenalina se vertió en mi sistema como agua helada. El mundo entró en cámara lenta. Podía ver las burbujas individuales en las copas de champán. Podía ver la sonrisa falsa pegada en la cara de Catalina mientras nos miraba desde la mesa principal. Ella no estaba mirando el pastel. Estaba mirando la línea de árboles. Asintió una vez. Una inmersión de barbilla apenas perceptible. Era la señal. No pensé. No expliqué. Solo reaccioné. Abajo, grité. Plaqué a Sofía. No la empujé suavemente. Estrellé mi hombro contra su cintura, llevándola al suelo del patio de cantera con todo mi peso. Crack tweet. El sonido fue distintivo. Una bala de rifle de alto calibre con silenciador. Siseó a través del aire donde mi pecho había estado un milisegundo antes. La bala se estrelló contra el pastel de bodas,
Los 2 pisos superiores explotaron en una lluvia de fondant y bizcocho. La fuerza del impacto fue tan violenta que derribó la mesa. Silencio. Por un latido, hubo silencio absoluto. Los invitados se quedaron congelados, mirando el pastel destruido, sin procesar lo que acababa de suceder. Luego, el segundo disparo. Este no tenía silenciador. Vino del guardia de seguridad junto a la puerta. Sacó una subametralladora de debajo de su chaqueta y disparó una ráfaga al cielo. «Todos al suelo ahora», gritó. El caos estalló. Los gritos rasgaron el aire. Se volcaron mesas. Los vasos se hicieron añicos. Las élites ricas de la ciudad treparon unas sobre otras como ratas en un sótano inundado. «Javier, ¿qué está pasando?», gritó Sofía, luchando bajo mi peso. Estaba llorando, confundida, aterrorizada. «Quédate abajo». Presioné su cabeza contra el concreto. «Arrástrate hacia la casa». «Muévete». Miré hacia arriba. Las luces del jardín se cortaron repentinamente. Catalina había cortado la energía. La oscuridad se tragó el patio, iluminado solo por la frenética luz de la luna y los fogonazos de las armas que estaban a punto de comenzar. Agarré la única arma que tenía, el cuchillo de plata para el pastel. Todavía lo estaba agarrando. «Éntrale», siseé a Sofía. «Mi madre», gritó ella. «Tenemos que ayudar a mi madre». Miré a través de la multitud en pánico. Vi a Catalina. No estaba entrando en pánico. No estaba corriendo. Estaba parada tranquilamente junto a la entrada de servicio, flanqueada por 2 de los mercenarios. Uno de ellos le entregó una radio. Ella me miró directamente a través del caos y sonrió. No los contrató para proteger la boda. Los contrató para convertirla en un funeral. «Tu madre es la que sostiene el arma», Sofía, dije, con voz fría. Agarré a mi esposa por la muñeca y la arrastré hacia las sombras justo cuando el suelo a nuestro alrededor estallaba en polvo. El francotirador había ajustado su puntería. La caza había comenzado. «Muévete, Sofía». «Muévete», grité sobre el sonido de los gritos de los invitados. Otra bala astilló el pilar de piedra junto a mi cabeza, enviando fragmentos afilados de mampostería a mi mejilla. No me inmuté. El dolor era información, nada más. En este momento, la información era clara. Estábamos siendo arreados. El patio al aire libre era una trampa mortal. El francotirador en la línea de árboles tenía un campo de tiro claro, y los sicarios en el suelo estaban canalizando a la multitud en pánico hacia la puerta principal. Pero yo sabía más. No empujas a una multitud hacia una salida a menos que planees cegarlos allí. Es una táctica clásica de emboscada, el embudo fatal. ¿Por ahí no? Tiré de Sofía hacia atrás justo cuando intentaba correr hacia la entrada de autos. Pero los autos sollozó, su vestido blanco ya manchado de tierra y glaseado. «Javier, los autos están por allá. Nos matarán antes de que siquiera toquemos las manijas de las puertas», dije, arrastrándola hacia las pesadas puertas laterales de roble de la mansión. «Adentro ahora». Trepamos sobre sillas volcadas y vidrios rotos. Mantuve mi cuerpo entre ella y los tiradores, moviéndome en un patrón en zigzag. Mi corazón martilleaba un ritmo contra mis costillas. Tut, tut, tut. Pero mi mente estaba helada. Evaluar. Adaptar. Sobrevivir. Irrumpimos a través de las puertas laterales hacia la cocina, y cerré el pesado cerrojo detrás de nosotros. El ruido del caos exterior se amortiguó instantáneamente, reemplazado por el zumbido de los refrigeradores y el sonido de nuestra propia respiración entrecortada. La cocina era enorme, un laberinto industrial de acero inoxidable diseñado para alimentar a cientos. Estaba oscura, iluminada solo por las señales de salida de emergencia que proyectaban un brillo verde espeluznante sobre las encimeras. Sofía se derrumbó contra una mesa de preparación, hiperventilando. Me miró, con los ojos muy abiertos por un terror que me rompió el corazón. «Javier», dijiste. Dijiste que mi madre. Ni siquiera pudo terminar la frase. La traición era demasiado grande para que su mente la procesara. ¿Por qué haría esto? ¿Qué? No tenía tiempo para consolarla. Todavía no.
Agarré sus hombros, obligándola a mirarme. Sofía, escúchame atentamente. Tenemos tal vez 30 segundos antes de que rompan esa puerta. Necesito que entierres ese sentimiento. Entiérralo profundo. Puedes llorar más tarde. Ahora mismo, necesito que seas valiente. ¿Puedes hacer eso por mí? Ella me miró fijamente, temblando, luego tragó saliva y asintió. Bien, bien, buena chica. La solté e inmediatamente comencé a escanear la habitación. Estábamos atrapados. La mansión estaba construida como una fortaleza, lo que significaba que era difícil entrar, pero también imposible salir si no tenías las llaves. Las ventanas eran de vidrio reforzado, a prueba de balas contra armas pequeñas, pero no irrompibles. El equipo de seguridad tendría las llaves maestras. Necesitaba un arma. El cuchillo de pastel en mi mano era mejor que nada, pero contra chalecos antibalas y rifles de asalto, era una broma. Escaneé el estante de cuchillos en la pared. Cuchillos de chef. Cuchillos para deshuesar. Afilados, peligrosos, pero de corto alcance. Entonces lo oí. El sonido de botas sobre grava fuera de la puerta de la cocina, luego el clic-clac mecánico de una cerradura siendo forzada. Estaban aquí. Escóndete, le susurré a Sofía, señalando la despensa. Ve al fondo. No hagas ningún ruido. No salgas a menos que llame tu nombre. Ella vaciló, mirándome con ojos aterrorizados. Ve si sé. Ella corrió hacia la despensa y cerró la puerta, dejándola entreabierta solo un pelo para poder ver. Rompí las luces de emergencia aplastando la carcasa de plástico con la empuñadura del cuchillo de pastel, sumiendo la cocina en una oscuridad casi total. Me moví silenciosamente a la esquina de la habitación detrás de una pila de estanterías de metal. Ralenticé mi respiración. Me convertí en parte de las sombras. La cerradura de la puerta exterior hizo clic y se abrió. La puerta se abrió hacia adentro lentamente. Una silueta apareció en el marco. Era grande, voluminoso. Incluso en la oscuridad, podía ver el contorno de un chaleco táctico y el cañón largo de una carabina con silenciador. No se precipitó. Inspeccionó la esquina, cortando el ángulo, revisando sus puntos ciegos como un profesional. Este no era un matón cualquiera. Este era un operador. Entró, sus botas casi no hacían ruido en el azulejo. Levantó su arma, escaneando la habitación con una linterna montada. El haz cortó la oscuridad, barriendo las mesas de preparación, las estufas, el fregadero. Barrido a la izquierda, barrido a la derecha. Contuve la respiración. Estaba a 1,5 metros de él, agazapado detrás de un estante de ollas y sartenes. Si revisaba su espalda, estaba muerto. Tocó su radio. Cocina despejada, moviéndome para asegurar el pasillo. Su voz era profunda, un acento extranjero ronco. Dio otro paso adelante, bajando su arma ligeramente. Ese fue su error. La complacencia mata. No me lancé. Exploté. Salté de la oscuridad, cerrando la distancia antes de que pudiera levantar su rifle. Mi mano izquierda se aferró a la boca de su arma, empujándola lejos de mí, mientras mi mano derecha conducía el cuchillo de plata para pastel hacia abajo. Pero él era rápido, más rápido de lo que esperaba. Bloqueó mi golpe con su antebrazo. El metal de su brazalete resonó contra la plata. No entró en pánico. Solo reaccionó, clavando una rodilla en mi estómago. El aire salió de mis pulmones en un doloroso soplido. Tropecé hacia atrás, jadeando. Él trajo la culata del rifle, apuntando a mi cabeza. Me agaché, y los polímeros pesados se estrellaron contra el estante de metal detrás de mí con un sonido ensordecedor. Ollas y sartenes cayeron al suelo, el ruido resonando como una bomba estallando en el silencio. No esperé a que se recuperara. Estrellé mi hombro en su abdomen, derribándolo contra la isla de acero inoxidable. Ambos caímos, estrellándonos contra el duro suelo de baldosas. El rifle se deslizó hacia la oscuridad. Ahora era mano a mano. Él era más fuerte que yo. Rugió, agarrando mi garganta con una mano enguantada y apretando. Su agarre era como un tornillo de banco. Puntos negros bailaban en mi visión.
Arañé su cara, tratando de encontrar ojos, nariz, cualquier cosa blanda. Me golpeó. Un gancho corto y brutal a las costillas. Sentí que algo se rompía. Muere, pedazo de basura, gruñó, alcanzando un cuchillo de combate en su chaleco. No podía dejar que sacara esa hoja. Si la sacaba, se acababa. Usé el último de mi oxígeno. Arqueé mis caderas, desequilibrándolo lo suficiente como para aflojar su agarre en mi garganta. Aspiré una bocanada desesperada de aire y agarré su muñeca, inmovilizándola contra el suelo. Me dio un cabezazo. Estrellas explotaron en mis ojos. La sangre llenó mi boca. Iba a matarme. Iba a matarme justo aquí en el piso de la cocina mientras mi esposa miraba desde la despensa. No. Recordé el entrenamiento. Violencia de acción. Dominar el espacio. Solté su muñeca y clavé mi pulgar profundamente en el punto blando debajo de su mandíbula, presionando el grupo de nervios. Él tuvo arcadas, su fuerza vaciló por una fracción de segundo. Agarré una pesada sartén de hierro fundido que había caído durante la lucha. No pensé. La balanceé con cada onza de odio y miedo en mi cuerpo. Crack. La sartén conectó con el costado de su casco. No lo noqueó, pero lo aturdió. Se desplomó hacia un lado. No me detuve. No podía detenerme. Me trepé encima de él, agarrando el cuchillo de pastel de donde lo había dejado caer. Estaba doblado, la plata torcida por el impacto, pero la punta todavía estaba afilada. Me miró, sus ojos aclarándose, alcanzando su arma secundaria. Clavé el cuchillo hacia abajo. Una, dos veces, dejó de moverse. Me derrumbé encima de él, mi pecho agitado, la sangre goteando de mi nariz sobre su chaleco táctico. El silencio volvió a la habitación, más pesado que antes. Comprobé su pulso. Nada. Rodé fuera del cuerpo y me senté allí por un segundo tratando de detener el temblor de mis manos. Había matado hombres antes en misiones, en la sierra. Pero esto era diferente. Esto era en mi casa, en mi boda. Me arrastré hasta el cuerpo y comencé a quitarle su equipo. Necesitaba todo. Sofía croé, mi voz cruda. La puerta de la despensa crujió al abrirse. Sofía salió. Estaba pálida como un fantasma, sus manos cubriendo su boca, mirando al hombre muerto en el piso de su cocina. ¿Está? Susurró. Se ha ido, dije, desabrochando el cinturón de armas del mercenario. Revisé la pistola. Una Sig Sauer P226. Cargador lleno, una en la recámara. Bien. Encontré un rifle debajo de la mesa, un HK-416. Cañón corto, con silenciador, equipo profesional. Me levanté, haciendo una mueca cuando mi costilla rota protestó. Le entregué a Sofía la pistola. Toma esto, dije. Ella retrocedió. No puedo. No sé cómo usar eso, Javier. La apuntas y aprietas el gatillo, dije, empujándola en su mano. El seguro está quitado. No toques el gatillo hasta que estés lista para matar a alguien. ¿Entiendes? Ella la tomó, sus manos temblando tanto que el arma traqueteaba, pero la sostuvo. Me puse los auriculares de radio del mercenario. La estática siseó en mi oído. Unidad 1, reporte, una voz crepitó. ¿Despejaste la cocina? Cambio. Me congelé. Conocía esa voz. No era una voz de hombre. Era Catalina. Miré a Sofía. Ella también lo escuchó, proveniente del auricular. Sus ojos se llenaron de lágrimas, la realidad finalmente derrumbándose sobre ella. Su propia madre estaba en la radio, comprobando si su yerno ya estaba muerto. Presioné el botón de transmisión. La unidad 1 está fuera de línea, dije, mi voz baja y peligrosa. Silencio en el otro extremo. Luego la voz de Catalina volvió, desprovista de cualquier emoción. Mátalo lentamente y tráeme a la chica viva. Necesito su firma en la transferencia del fideicomiso antes de que nos deshagamos de ella. Sofía soltó un sollozo ahogado. El arma en su mano bajó. La traición no era solo por dinero. Era total.
Ella iba a matarme, obligar a Sofía a ceder la fortuna, y luego deshacerse de su propia hija. Miré la radio. Ven y búscala tú misma, Catalina. Arranqué el auricular y lo aplasté bajo mi bota. Tenemos que movernos, dije, agarrando el rifle. Saben que estoy vivo. El resto de ellos viene. La puerta de la cocina que conducía al pasillo traqueteó. Alguien estaba tratando de derribarla a patadas. Arriba, ordené, a la cava de vinos. ¡Muévete! La patada en la puerta fue pesada, vibrando las bisagras. El polvo cayó del marco. Ya no estaban forzando la cerradura. Estaban irrumpiendo. Ve. Empujé a Sofía hacia las escaleras de servicio. Llega al segundo piso. No te detengas. Ella subió corriendo los estrechos escalones de madera, sus tacones descartados en algún lugar en el caos. Corriendo descalza, me demoré un segundo, apuntando el HK-416 con silenciador a la puerta de la cocina. ¡Tut! La madera se astilló. ¡Tut! La puerta se abrió de golpe. 2 haces de luz cortaron la oscura cocina. 2 siluetas. No esperé a ver el blanco de sus ojos. Apreté el gatillo. El rifle tosió silenciosamente. El hombre en cabeza gruñó, girando mientras las balas impactaban su chaleco. No cayó. Armadura corporal. De alto grado. Mis rondas de 5 y 56 golpeaban pero no penetraban las placas de cerámica. Contacto al frente, gritó uno de ellos. Abrieron fuego. La cocina explotó en ruido. Las balas atravesaron las mesas de preparación de acero inoxidable, chispeando y gimiendo mientras rebotaban. Me lancé detrás de la pesada isla de roble, cubriendo mi cabeza mientras los escombros llovían. Esto ya no era un ataque de precisión. Era un tiroteo. Me asomé, apuntando a las piernas. La armadura no cubre eso. El primer hombre gritó y se derrumbó, su pierna cediendo debajo de él. Su compañero lo arrastró de vuelta al pasillo, estableciendo fuego de supresión que masticó los paneles de madera a pulgadas de mi cara. Suprimiendo, rugió el segundo hombre. No me quedé para intercambiar disparos. Me di la vuelta y corrí escaleras arriba, tomándolas de 3 en 3. Mis costillas gritaban en protesta, un cuchillo caliente de dolor en mi costado, pero la adrenalina lo enmascaraba. Alcancé a Sofía en el descanso del segundo piso. Estaba acurrucada en la esquina, aferrando la pistola que le di como si fuera un salvavidas. Están adentro, susurró, su voz temblando. Lo sé, dije, revisando el cargador. 20 rondas restantes. No es suficiente para un asedio. Necesitamos llegar a la cava de vinos. Tiene puertas reforzadas y no tiene ventanas. Es la única posición defendible en la casa. La cava de vinos está en el sótano. Javier, siseó ella. Acabamos de subir corriendo. Lo sé, dije, agarrando su mano. No podemos volver a bajar por donde vinimos. Tenemos que usar el conducto de servicio. La mansión era vieja. Tenía un sistema de conductos de lavandería que iba desde el piso superior hasta el cuarto de lavado del sótano, justo al lado de la cava. Era estrecho, sucio y peligroso, pero era la única forma de bajar sin cruzar la zona de muerte en el pasillo principal. Corrimos por el corredor. La casa estaba inquietantemente tranquila aquí arriba. La luz de la luna entraba a raudales por las altas ventanas, proyectando sombras largas y fantasmales sobre los tapetes persas. Cada sombra parecía un hombre con un arma. Llegamos a la puerta del cuarto de lavado al final del pasillo. La abrí de una patada. Entra, dije, abriendo la pequeña escotilla del conducto de metal. Sofía miró el agujero oscuro y estrecho. Javier, no quepo ahí. Es demasiado pequeño. Eres más pequeña que yo, y yo voy a entrar después de ti. Ve. Pies primero. Mantén los brazos cruzados. No entres en pánico. Ella vaciló. Desde la parte inferior de las escaleras, escuché voces. Derecha despejada. Moviéndose hacia arriba. Vigilen sus intervalos. Sofía, ahora, susurré. Apretó los ojos, se subió su vestido de novia rasgado y se deslizó hacia la oscuridad.
Escuché el suave silbido de la tela contra el metal, luego un golpe distante y una pila de ropa sucia amortiguando su caída. Estoy abajo. Su voz resonó por el tubo, metálica y lejana. Me colgué el rifle cruzando mi pecho, respiré hondo y me metí en la abertura. Estaba apretado. Mis hombros rasparon contra los lados de metal. La gravedad se hizo cargo y caí en picado. Fueron 3 segundos aterradores de oscuridad y quemaduras por fricción. Salí rodando al fondo, aterrizando con fuerza sobre una pila de sábanas junto a Sofía. Estábamos en el sótano. El aire aquí era fresco y olía a tierra húmeda y detergente. ¿Estás bien?, pregunté, ayudándola a levantarse. Creo que me he magullado todo, gimió, frotándose el brazo. Vamos. La cava de vinos estaba justo al final del pasillo. Empujé la pesada puerta de roble. Era una bóveda con temperatura controlada llena de miles de botellas de vino que valían más que toda mi pensión militar. Pero no me importaba la cosecha. Me importaba la puerta. Era de roble macizo, de casi 8 centímetros de grosor. Entra, dije. Ciérrala desde adentro. Hay un pesado cerrojo de hierro. Deslízalo. ¿A dónde vas? El pánico se disparó en su voz. Me agarró del brazo. Javier, no me dejes. No te voy a dejar, dije, ahuecando su cara. Su piel estaba fría. Pero si me quedo ahí contigo, somos solo ratas en una trampa. Volarán la puerta y nos matarán a ambos. Tengo que estar aquí afuera. Tengo que cazarlos. No sollozó. Por favor, no. Sofía, mírame. La miré a los ojos. Prometí protegerte hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Voy a cumplir esa promesa, pero necesito que estés segura mientras hago el trabajo. Cierra la puerta. No la abras para nadie más que para mí. Si intentan entrar, dispara a través de la puerta. Ella me miró, las lágrimas corrían por su rostro, luego asintió. Me besó, un beso desesperado y duro que sabía a sal y miedo. Vuelve a mí, susurró. Siempre. La empujé adentro y cerré la puerta. Escuché el pesado cloc del cerrojo de hierro deslizándose en su lugar. Estaba a salvo por ahora. Ahora yo podía trabajar. Me alejé de la puerta, fundiéndome en las sombras del pasillo del sótano. Necesitaba igualar las probabilidades. Tenía un rifle, munición limitada y 4 operadores altamente entrenados cazándome. Un asalto frontal era un suicidio. Necesitaba separarlos. Necesitaba hacer que tuvieran miedo. Encontré la caja principal de interruptores en la pared. Bajé cada interruptor. Clac, clac, clac. El zumbido de los refrigeradores se detuvo. La tenue luz de las señales de salida murió. El sótano se sumió en una oscuridad absoluta. Sonreí. Este era mi mundo ahora. No tenía gafas de visión nocturna, pero ellos tampoco. O al menos no las llevaban puestas cuando irrumpieron. Si cambiaban a linternas, se convertían en objetivos. Un haz de luz en la oscuridad es solo un faro que dice, aquí está mi cabeza. Me moví silenciosamente al cuarto de lavado y agarré una botella de blanqueador y una botella de amoníaco. Un arma química rudimentaria, vieja escuela, desagradable. Me arrastré por las escaleras del sótano, deteniéndome justo antes de la cima. Podía oírlos en el pasillo principal arriba. ¿A dónde fueron?, gruñó una voz. Revisamos el segundo piso. Nada. Revisen el sótano, dijo otra voz. ¿El conducto? Escuché algo. Recibido. Agrupándonos en la puerta del sótano. Perfecto. Mezclé los productos químicos en una cubeta de plástico que encontré, conteniendo la respiración mientras los vapores tóxicos comenzaban a subir casi instantáneamente. Gas cloramina. Quema los ojos, la garganta, los pulmones. Causa pánico. Lancé la cubeta escaleras arriba. Repiqueteó en el rellano. ¿Qué fue eso? Gas. Gas. Atrás. Tos. Arcadas. Confusión. No esperé. Subí las escaleras, rifle levantado.
El pasillo estaba lleno de vapor blanco. Dos mercenarios tropezaban hacia atrás, arañando sus máscaras, sus linternas oscilando salvajemente. Eran disciplinados, pero no esperaban guerra química en un lugar de bodas. Vi una silueta a través de la niebla. Doble disparo al centro de masa. El hombre cayó. Uno menos, 3 por recorrer, más el líder. Pero entonces un rayo láser cortó el humo. Un punto verde. Bailó sobre mi pecho. Me tiré hacia atrás escaleras abajo justo cuando una ráfaga de fuego automático destrozaba el marco de la puerta donde había estado parado. Está en las escaleras. Flanquéenlo. Vayan por fuera. Me arrastré de nuevo al sótano, mi corazón acelerado. Había eliminado a uno, pero había revelado mi posición. Ahora sabían exactamente dónde estaba, y sabían que Sofía estaba aquí abajo también. Me retiré a la puerta de la cava de vinos. Toqué la madera. Sofía, soy yo. Quédate callada. Javier. Su voz era pequeña, amortiguada. Estoy aquí. Estoy aguantando. Tomé una posición detrás de una pila de viejas cajas de vino, apuntando al pie de las escaleras. Entonces la radio en mi bolsillo crepitó. Me había quedado con el auricular del primer tipo. Javier. La voz de Catalina llegó. Estás siendo muy difícil. No respondí. ¿Crees que estás ganando porque mataste a algunos de mis empleados? ¿Realmente crees que puedes detener lo que viene? Voy a matar a cada uno de ellos, Catalina, dije al micrófono, y luego voy a por ti. Ella se rió. Un sonido frío y seco. Oh, no lo creo. Verás, encontramos algo interesante en la lista de invitados. Tu madre está en el asilo de ancianos en la ciudad, ¿verdad? Habitación 304. Mi sangre se congeló. Tenemos un equipo en camino allí ahora mismo, continuó ella. Réndete, Javier. Sal con las manos en alto y tal vez ella muera sin dolor mientras duerme. Sigue luchando. Y bueno, los ancianos son tan frágiles. Rabia. Pura rabia al rojo vivo me cegó por un segundo. Estaba amenazando a mi madre. Mi madre anciana y enferma que ni siquiera sabía quién era yo la mitad del tiempo. Si la tocas, gruñí, mi voz temblando, no hay agujero en esta tierra lo suficientemente profundo para que te escondas. Tic-tac. Javier, elige. La línea se cortó. Miré la radio. Estaba desgarrado. Una parte de mí quería correr hacia afuera, robar un auto y conducir a la ciudad. Pero si me iba, Sofía moría. Si me quedaba. Miré la puerta de la cava de vinos. Lo siento, mamá, susurró. Cargué el cerrojo del rifle. Venían bajando las escaleras. Apenas tuve tiempo de procesar la amenaza contra mi madre antes de que la primera granada cegadora repiqueteara escaleras abajo hacia el sótano. ¡Van! La explosión fue ensordecedora en el espacio confinado de concreto. Una luz blanca cegadora quemó mis retinas, dejando una imagen residual brillante que se negaba a desvanecerse. Mis oídos zumbaban con un pitido agudo, ahogando cualquier otro sonido. Desorientado, disparé a ciegas hacia el hueco de la escalera. Solo fuego de supresión. Necesitaba mantener sus cabezas bajas mientras mis sentidos se reiniciaban. Tropecé hacia atrás, parpadeando para quitar las lágrimas de mis ojos. El gas químico que había usado antes se había disipado, pero el olor acre a pólvora quemada y ozono colgaba pesado en el aire. Dos sombras se movieron en la parte superior de las escaleras. Venían bajando en formación apilada. Hombre escudo al frente, tirador detrás. Un escudo balístico. Maldita sea. Mis rondas de 5 y 56 simplemente rebotarían en eso como guijarros. Ya no estaban jugando. Estaban despejando el sótano habitación por habitación. Me retiré más profundamente en el pasillo de la cava, poniendo distancia entre mí y las escaleras. Necesitaba un ángulo. Necesitaba flanquearlos, pero no había dónde flanquear. Era un corredor recto. Miré los estantes de vino que bordeaban las paredes. Miles de botellas, vidrio, alcohol. Tuve una idea. Agarré una botella de brandy caro,
algún nombre francés que no podía pronunciar, y rompí el cuello contra la pared. El olor penetrante del alcohol llenó el aire. Salpiqué el contenido por todo el piso frente a mí. Agarré otra botella y otra. Romper, salpicar, romper, salpicar. Creé un charco de alcohol de alta graduación de unos 3 metros de ancho en medio del pasillo. Los pasos se acercaban. Pesados, deliberados. Contacto al frente, dijo una voz amortiguada detrás de un escudo. Saqué un encendedor de mi bolsillo. No fumaba, pero siempre llevaba uno. Supervivencia básica. Esperé hasta ver el brillo del escudo doblando la esquina. Vamos, susurré. El hombre del escudo pisó el charco. Encendí el mechero y lo lancé. ¡Vos! Llamas azules estallaron instantáneamente, corriendo por el piso y envolviendo el pasillo en una pared de fuego. ¡Contacto fuego! El hombre en punta gritó, tropezando hacia atrás. El calor era intenso, succionando instantáneamente el oxígeno del estrecho corredor. El hombre del escudo entró en pánico. No podía ver a través de las llamas. Bajó el escudo por una fracción de segundo para retirarse. Esa fue mi ventana. Caí sobre una rodilla, apuntando a través del fuego. No podía ver un objetivo claro, solo siluetas bailando en el infierno. Apunté a dónde estarían sus piernas. Un grito. El escudo cayó al suelo. ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! Retirada. Arrastraron a su camarada herido escaleras arriba, maldiciendo. El fuego estaba bloqueando su avance, pero no duraría para siempre. El alcohol se consumiría en 1 minuto o 2. Usé el respiro para recargar. Mis manos estaban firmes ahora. El shock inicial había desaparecido, reemplazado por un enfoque mecánico frío. Yo era una máquina. Entrada, amenaza. Salida, violencia. Comprobé a Sofía. La puerta todavía estaba cerrada con cerrojo. Toqué 3 veces. Nuestra señal. Todavía estoy aquí, susurré. Sin respuesta. Sofía. Silencio. Mi corazón se detuvo. Golpeé la puerta. Sofía, respóndeme. Aún nada. ¿Habían roto la pared? ¿Había otra entrada que yo no conocía? Puse mi oído en el pesado roble. Escuché sollozos, tranquilos, amortiguados, y una voz, la voz de un hombre. Venía desde dentro de la cava. Abre la puerta, Javier, dijo la voz. Calmada, culta, familiar. Era Roberto. Mi sangre se heló. ¿Cómo? ¿Cómo entró allí? La única puerta era la que yo estaba protegiendo. Roberto, pregunté, mi voz apenas un susurro. Si la tocas, juro por Dios. No voy a tocarla, Javier, dijo Roberto a través de la madera. No tengo que hacerlo. Ella es mi cliente, ¿recuerdas? Solo estoy aquí para ejecutar el testamento. ¿De qué estás hablando? Abre esta puerta. Realmente no lo sabías, ¿verdad? Roberto se rió. Fue un sonido viscoso y arrogante. El patrimonio, el dinero. Todo va a Sofía cuando cumpla 30 años, o si su esposo muere trágicamente. Pero si ella muere trágicamente. Bueno, entonces todo revierte al pariente más cercano. Catalina, estás trabajando con ella, dije, la comprensión golpeándome como un golpe físico. Tú preparaste esto. Yo redacté los contratos, corrigió Roberto. Catalina es un instrumento contundente. Yo soy el arquitecto y he estado aquí todo el tiempo. Javier, hay un montacargas en la parte trasera de la cava. ¿Te perdiste eso en tu evaluación táctica? Me maldije a mí mismo. Un montacargas. Un pequeño elevador de servicio para mover botellas de vino entre pisos. Lo suficientemente grande para que un hombre delgado se escurriera. Había encerrado a mi esposa en una jaula con un lobo. Déjala ir, Roberto. Eres un abogado, no un sicario. No tienes las agallas para esto. Tal vez no, respondió Roberto. Pero tengo esto. Escuché un forcejeo. Sofía gritó. No, Javier.
Él tiene un clic, el sonido de un martillo siendo amartillado. Suelta el arma, Javier, ordenó Roberto. Suelta el rifle y deslízalo lejos de la puerta o le vuelo los sesos ahora mismo. Me quedé allí paralizado. El fuego en el pasillo se estaba apagando, parpadeando hasta convertirse en brasas. El humo se estaba disipando. Los mercenarios arriba se estarían reagrupando, listos para volver a bajar en cualquier segundo. Y ahora el enemigo estaba detrás de mí, sosteniendo un arma contra la mujer que amaba. Estoy esperando, cantó Roberto. 3, 2. ¿Está bien? Está bien, grité. Lo estoy haciendo. Me descolgué el HK-416. Se sentía pesado en mis manos. Era mi única ventaja. Sin él, era solo un hombre en smoking contra un escuadrón de la muerte, pero no tenía opción. Puse el rifle en el suelo y lo pateé. Se deslizó por el concreto, deteniéndose contra la pared lejana. Patea la pistola también, dijo Roberto. Sé que le quitaste una al primer tipo. Era minucioso. Saqué la SIG P226 de mi cintura. Vacilé. Hazlo, gritó Sofía. Por favor. Pateé la pistola lejos. Bien, dijo Roberto. Ahora abre la puerta lentamente. Deslicé el pesado cerrojo de hierro hacia atrás. Clac. Empujé la puerta para abrirla. La cava de vinos estaba en penumbra. Roberto estaba de pie en el centro de la habitación, sosteniendo a Sofía frente a él como un escudo humano. Tenía un pequeño revólver de nariz chata presionado contra su sien. Su otra mano agarraba su cabello con fuerza, tirando de su cabeza hacia atrás. La cara de Sofía estaba manchada de lágrimas y rímel. Roberto parecía aterrorizado, pero maníaco. No era un soldado. Su mano temblaba. Eso lo hacía más peligroso. Un aficionado con un arma es impredecible. Manos en la cabeza, ordenó Roberto, su voz quebrándose ligeramente. Date la vuelta. De rodillas. Levanté lentamente mis manos, entrelazando mis dedos detrás de mi cabeza. Miré a Sofía. Lo siento, articulé con los labios. Date la vuelta, gritó Roberto. Les di la espalda y caí de rodillas sobre el frío concreto. Catalina, gritó Roberto a una radio enganchada en su solapa. Lo tengo. Está asegurado. Envía al equipo abajo. Excelente, Roberto, ronroneó la voz de Catalina. Manténlo ahí. Los muchachos van para terminarlo. Cerré los ojos. Escuché. Podía oír las botas en las escaleras de nuevo. Los mercenarios regresaban. No cometerían el mismo error 2 veces. Me meterían una bala en la nuca en el segundo que me vieran. Tenía tal vez 10 segundos. Me concentré en mi respiración. Adentro, afuera. Me concentré en los sonidos detrás de mí. La respiración de Roberto era irregular. Estaba hiperventilando. Está cerca, tal vez a 1,5 metros de distancia. ¿Sabes, Javier?, tartamudeó Roberto, tratando de sonar duro. Siempre te odié. Caminas por ahí con esa arrogancia, como si fueras mejor que nosotros porque llevabas un arma para ganarte la vida. Bueno, mírate ahora de rodillas. Tienes razón, Roberto, dije suavemente, mirando la pared. Llevaba un arma para ganarte la vida. ¿Y sabes cuál es la primera cosa que te enseñan sobre situaciones de rehenes? Cállate. Te enseñan, continué, tensando cada músculo de mis piernas, que la acción es más rápida que la reacción. Dije cállate. Roberto presionó el arma más fuerte contra la sien de Sofía. Ella gimió de dolor. Ese fue el momento. El detonante. No me di la vuelta. Caí hacia adelante. Lancé la parte superior de mi cuerpo plana contra el suelo, pateando mis piernas hacia atrás como una mula. Fue un movimiento acrobático desesperado. Mis talones conectaron con algo blando. Las espinillas de Roberto. ¡Ah!, gritó Roberto, tropezando hacia atrás. Su agarre sobre Sofía se aflojó. El arma vaciló. Rodé. Giré sobre mi espalda, usando el impulso para barrer mi pierna alrededor.
Atrapé su tobillo. Cayó con fuerza, estrellándose contra un estante de vinos. Las botellas se hicieron añicos, lloviendo vino tinto y vidrio sobre él. El revólver se deslizó por el suelo. Sofía se alejó gateando, arrastrándose hacia la esquina. Me levanté instantáneamente. Me abalancé sobre Roberto. Estaba debatiéndose en el vidrio roto, tratando de alcanzar el arma. Pisé su mano con fuerza. Sentí huesos crujir. ¡Ah!, gritó, agarrando su mano destrozada. Lo agarré por las solapas de su traje caro y lo levanté. Lo estrellé contra la pared. ¿Quieres jugar al soldado, Roberto?, gruñí, mi cara a pulgadas de la suya. Juguemos. Pero antes de que pudiera acabar con él, una sombra cayó sobre la puerta. Suéltalo, ordenó una voz profunda. Me congelé. Miré hacia la puerta. Los 3 mercenarios restantes estaban allí de pie. Armas levantadas. Miras láser entrenadas en mi pecho. El líder, un hombre enorme con una cicatriz corriendo por su cara, dio un paso adelante. No me estaba mirando a mí. Estaba mirando a Roberto. El jefe dijo, sin testigos, gruñó el líder. ¡Oh! ¡Un disparo! La cabeza de Roberto se echó hacia atrás. Se deslizó por la pared, con un agujero en la frente. El abogado estaba muerto. Me quedé allí sosteniendo a un hombre muerto, rodeado de 3 asesinos. El líder me miró. Bajó su rifle ligeramente. Eres bueno, dijo casi con admiración. Eliminaste a 2 de mis muchachos. Quemaste a un tercero bastante mal. Respeto eso. Sacó un cuchillo de combate de su chaleco, una hoja serrada y dentada. Pero un contrato es un contrato, y francamente, me he quedado sin munición. Lanzó su rifle a un lado. Los otros 2 hombres bajaron sus armas, observando. Quería un duelo. Quería matar a un miembro de las fuerzas especiales con sus propias manos. Ego, esa era mi única oportunidad. Sofía, dije, sin quitar mis ojos del gigante. Cierra los ojos. El gigante sonrió. Bailemos, Marino. La cava de vinos se sentía más pequeña ahora. El aire estaba espeso con el olor metálico de la sangre, el fuerte olor a vino derramado y la tensión palpable de violencia inminente. El cuerpo de Roberto yacía desplomado en la esquina, sus ojos muy abiertos y vacíos, un sombrío recordatorio de lo que estaba en juego. El mercenario gigante, llamémoslo cicatriz, pasó por encima del vidrio roto, crujiendo sus nudillos. Era enorme, fácilmente 1,95 metros, construido como una máquina expendedora con piernas. Se movía con una pesada gracia depredadora. No solo era grande, estaba entrenado. Podía verlo en la forma en que mantenía su barbilla metida, sus manos sueltas, pero listas. Sin armas, gruñó cicatriz a sus 2 subordinados junto a la puerta. Si toca un arma, dispárenle. De lo contrario, este es mío. Los 2 hombres asintieron, manteniendo sus rifles entrenados en mí, pero retrocediendo para darnos espacio. Estaban disfrutando del espectáculo. Para ellos, yo ya estaba muerto. Yo era solo entretenimiento antes de la limpieza. Tomé una respiración lenta, centrándome. Mi costilla palpitaba, mis nudillos estaban en carne viva y estaba agotado. Pero el agotamiento es un estado mental. La supervivencia es un imperativo biológico. Sofía, dije de nuevo, mi voz firme, ojos cerrados. Escuché un pequeño gemido desde la esquina, pero ella volvió su cara hacia la pared, acurrucándose en una bola. ¿Bien? Ella no necesitaba ver esto. Cicatriz se lanzó. No hizo fintas. No boxeó. Entró como un tren de carga, liderando con una mano derecha recta dirigida a mi cabeza. Si eso conectaba, me arrancaría la cabeza. Esquivé el golpe, pivotando hacia el exterior. Clavé un gancho en su riñón. Se sintió como golpear una bolsa de cemento húmedo. El tipo llevaba armadura corporal blanda debajo de su chaleco táctico. Mi golpe no hizo nada más que lastimar mi mano. Giró con sorprendente velocidad, balanceando un puño trasero que golpeó mi oreja. El mundo se inclinó. Tropecé hacia atrás, estrellándome contra un estante de vinos.
Las botellas llovieron, rompiéndose en mis hombros. Cicatriz se rió. ¿Es eso todo? ¿Es eso lo mejor que la Marina tiene para ofrecer? Vino de nuevo. Esta vez trató de agarrarme, sus enormes manos alcanzando mi garganta. Si conseguía un agarre, aplastaría mi tráquea. Me agaché, lanzándome para un derribo de doble pierna. Estrellé mi hombro en su estómago, envolviendo mis brazos alrededor de sus muslos y empujando hacia adelante. Apenas se movió. Era demasiado pesado, su centro de gravedad demasiado bajo. Se esparció, poniendo su peso sobre mi espalda, forzando mi cara contra el piso cubierto de vidrio. Fragmentos se clavaron en mi mejilla. Comenzó a llover golpes de martillo en la parte posterior de mi cabeza. Tut, tut. Luces destellaron en mi visión. La oscuridad arañaba los bordes de mi conciencia. Levántate, grité internamente. Muévete o muere. Solté sus piernas y rodé, evitando por poco un pisotón que me habría destrozado la columna vertebral. Me puse de pie a duras penas, jadeando por aire. La sangre corría hacia mi ojo desde un corte en mi frente. Cicatriz estaba sonriendo. Estaba disfrutando esto. Recogió una botella Magnum de champán del estante, una botella de vidrio pesado y grueso. La sopesó en su mano como un garrote. Salud, gruñó, balanceándola hacia mi cabeza. Me agaché. La botella se estrelló contra el pilar de piedra detrás de mí, explotando como una granada. Necesitaba un arma. Mis manos no eran suficientes. Lo vi en el suelo cerca del cuerpo de Roberto. Un sacacorchos. No uno de bolsillo endeble, sino un sacacorchos de camarero con mango en té de alta resistencia. Me lancé por él. Cicatriz me vio moverme y me pateó en las costillas. Las mismas costillas rotas de antes. Agonía. Pura agonía al rojo vivo desgarró mi pecho. Grité, acurrucándome en el suelo. No podía respirar. Mi diafragma se agarrotó. Cicatriz se cernió sobre mí. Levantó su bota para el pisotón final. Di buenas noches, héroe. Van. Un disparo. Cicatriz se congeló. Parecía confundido. Miró hacia su pecho. Una pequeña flor roja floreció en su chaleco táctico justo sobre su corazón. Luego otra y otra. Van. Van. Se tambaleó hacia atrás, mirando hacia la esquina de la habitación. Giré la cabeza. ¿Sofía? Estaba arrodillada en la esquina, sosteniendo la SIG P226 que yo había pateado antes. Debe haberse arrastrado por ella mientras estábamos peleando. Sus ojos estaban abiertos ahora. Estaban muy abiertos, aterrorizados, pero enfocados. Estaba sosteniendo el arma con ambas manos, las lágrimas corrían por su rostro, apretando el gatillo. Cicatriz la miró, luego de vuelta a mí. Trató de hablar, pero solo salió sangre. Se derrumbó hacia atrás, estrellándose contra el suelo como un árbol talado. Muerto. La habitación se quedó en silencio. Los dos mercenarios junto a la puerta miraban en estado de shock. No esperaban que la novia llorosa fuera una tiradora. Esa fracción de segundo de sorpresa fue todo lo que necesité. Arrebaté el sacacorchos del suelo y me lancé contra el mercenario más cercano. Sicario número 3. Estaba levantando su rifle para disparar a Sofía. No, grité. Lo plaqué, clavando el sacacorchos en el hueco de su armadura, justo en el músculo trapecio cerca del cuello. Gritó, dejando caer su rifle. Forcejeamos, estrellándonos contra el marco de la puerta. El sicario número 4 vaciló. Tenía un tiro claro hacia mí, pero su compañero estaba en el camino. Despeja la línea de fuego, gritó. Usé al sicario número 3 como escudo humano, girándolo. El sicario número 4 disparó una ráfaga. Las balas se estrellaron en la espalda de su compañero. El sicario número 3 se quedó flácido en mis brazos, muerto por fuego amigo. Empujé el cuerpo muerto hacia el sicario número 4, usándolo como un ariete. El último mercenario tropezó hacia atrás bajo el peso de su camarada muerto. No aflojé. Cerré la distancia. Ya no tenía un arma.
El sacacorchos estaba atascado en el cuello del tipo muerto. El sicario número 4 empujó el cuerpo a un lado y levantó su rifle. Agarré el cañón del arma, empujándolo hacia el techo. Una ráfaga de fuego desgarró el yeso sobre nosotros. Le di un cabezazo fuerte justo en la nariz. Sentí el cartílago romperse. Se tambaleó hacia atrás, aturdido. Le arranqué el rifle de las manos. Lo giré. No le disparé. Balanceé la culata como un bate de béisbol, conectando con su sien. Cayó como un saco de papas, inconsciente. Me quedé allí jadeando, el rifle en mis manos. 4 hombres caídos. Uno muerto por Sofía, uno por fuego amigo, uno noqueado, y los 2 primeros arriba. Espera, eso eran 5. Hice un recuento mental. El tipo de la cocina muerto. El tipo del escudo quemado, probablemente fuera de combate. Cicatriz muerto por Sofía. El tipo del fuego amigo muerto. El tipo noqueado. Eso eran 5. El equipo estaba neutralizado. Miré a Sofía. Todavía estaba arrodillada en la esquina, la pistola humeante en su mano. Estaba temblando violentamente ahora, el bajón de adrenalina golpeándola fuerte. Solté el rifle y corrí hacia ella. La atraje a mis brazos. Te tengo, susurré, meciéndola de un lado a otro. Te tengo. Se acabó. Lo mataste. Sollozó en mi pecho, sus manos agarrando mi chaqueta de smoking rasgada. Lo maté. Lo maté. Me salvaste la vida. Nos salvaste a nosotros, la corregí firmemente. Hiciste lo que tenías que hacer. Nos sentamos allí por un momento en la carnicería de la cava de vinos, pero no podíamos quedarnos. Catalina todavía estaba ahí fuera, y sabría que su equipo había fallado. Tenemos que irnos, dije, ayudando a Sofía a levantarse. Necesitamos llegar al auto. Necesitamos llamar a la policía. Agarré el HK-416 del suelo y revisé el cargador, vacío. Agarré el del tipo inconsciente. Cargador lleno. ¿Bien? Guié a Sofía fuera de la cava, pasando por encima de los cuerpos. Nos movimos por las escaleras del sótano, pasando los restos carbonizados del fuego del pasillo, y hacia la casa principal. Estaba tranquila, demasiado tranquila. Nos movimos hacia la puerta principal. Las pesadas puertas de roble estaban abiertas de golpe, colgando de sus bisagras. La luz de la luna se derramaba en el vestíbulo. Salimos al porche. El aire fresco de la noche golpeó mi cara sudorosa. La entrada estaba vacía. Las camionetas de los mercenarios se habían ido. La limusina de Catalina se había ido. Huyeron, susurró Sofía, la esperanza aumentando en su voz. Se fueron. Escaneé el perímetro. Sin movimiento. Sin puntos rojos. Tal vez, dije, no bajando mi rifle. Caminamos bajando los escalones hacia el área de estacionamiento donde estaba mi auto, un Mustang antiguo que había restaurado yo mismo. Era el único auto que quedaba. Todos los autos de los invitados se habían ido. Habían huido hace horas. Lo logramos, dijo Sofía, alcanzando la manija de la puerta del Mustang. Clic. Un foco nos cegó. Vino desde la parte superior del garaje separado. Un foco masivo y cegador que convirtió la entrada en día. Suelta el arma, Javier, una voz retumbó sobre un altavoz. Entrecerré los ojos contra el resplandor. En el techo del garaje, silueteada contra la luna, había una figura. Y junto a ella, otra figura atada a una silla. No era mi madre. Era una niña pequeña, de tal vez 10 años, con una mordaza en la boca. ¿Quién es esa?, jadeó Sofía. Es esa, dijo la voz en el altavoz. Era Catalina. ¿Es tu sobrina, Sofía? La pequeña Camila. ¿La recuerdas del lado de tu hermana? Sofía gritó. ¿Camila? No. Catalina continuó. La recogimos al salir. Póliza de seguro. Ahora suelta el arma o la niña aprende a volar. La figura en el techo empujó la silla hasta el borde mismo. Un empujón y la niña caería 6 metros sobre el concreto. Miré a Sofía.
Estaba histérica. Coloqué lentamente el rifle en el suelo. Pateé a lo lejos. Lo pateé. Ahora crepitó la voz de Catalina. Pónganse de rodillas, los dos. Nos arrodillamos en la grava. La puerta del garaje se abrió lentamente. Catalina salió. Ya no sostenía una radio. Sostenía una pistola. Y caminando a su lado no había un mercenario. Era un hombre con uniforme de policía. Un uniforme de comandante. Javier. Catalina sonrió, flanqueada por el policía corrupto. Conoce al comandante Ortega. Está aquí para tomar tu declaración. Algo sobre una disputa doméstica que salió mal. Un esposo que perdió la cabeza y mató a todos. Mi estómago dio un vuelco. La policía no venía a salvarnos. La policía eran los limpiadores. Esto, pensé, mirando la sonrisa del comandante, va a ser un problema. La grava se clavaba en mis rodillas, afilada y fría. Mis manos estaban entrelazadas detrás de mi cabeza, los músculos temblando de agotamiento y rabia. Sofía se arrodilló a mi lado, sus sollozos reducidos a silenciosos y aterrorizados espasmos. El comandante Ortega se paró sobre nosotros, su uniforme impecable, las barras plateadas en su cuello brillando bajo el foco intenso. No parecía un monstruo. Parecía un pilar de la comunidad. Eso lo hacía peor. Triste asunto, dijo Ortega, sacudiendo la cabeza con fingida simpatía. El novio se vuelve loco el día de su boda. Trastorno de estrés postraumático, dirán, se quiebra. Mata al equipo de seguridad, mata al abogado de la familia, incluso mata a su propia suegra en un ataque de rabia antes de volver el arma contra su esposa, y finalmente contra sí mismo. Desenfundo su arma de servicio, una Glock 17. Estándar, confiable. Catalina se rió. Un sonido como vidrio rompiéndose. Es una historia trágica, de verdad. Los medios se la comerán. La masacre del día de la boda. Daré entrevistas llenas de lágrimas. Comenzaré una fundación en nombre de Sofía. Miró a su hija con puro desprecio. Siempre fuiste más útil para mí como símbolo que como persona. Cariño, estás enferma, susurró Sofía. Eres un monstruo. Soy una sobreviviente, espetó Catalina. Y soy rica. Lo cual en este mundo es la misma cosa. Arriba en el techo, el mercenario que sostenía a la pequeña Camila se movió. La silla raspó contra las tejas. Camila gimoteó a través de su mordaza, sus ojos muy abiertos por el terror mientras miraba la caída de concreto. Tenía que pensar rápido. No tenía arma. Tenía un comandante de policía corrupto frente a mí, una suegra sociópata a su izquierda y un rehén en el techo. Comandante, dije, manteniendo mi voz tranquila. Sabe que esto no funcionará, ¿verdad? Hay cuerpos por todas partes. La balística no coincidirá. La línea de tiempo no tendrá sentido. Los peritos destrozarán esta historia en 5 minutos. Ortega se rió entre dientes. Javier. ¿Crees que voy a enviar a los nerds de servicios periciales aquí? Dirijo la unidad de delitos mayores. Yo controlo la escena del crimen. Yo controlo la evidencia. Para cuando el técnico de laboratorio llegue aquí, esta escena se verá exactamente como yo quiero que se vea. Levantó el arma, apuntando a mi frente. El agujero negro parecía un túnel al infierno. ¿Alguna última palabra, héroe? Miré a Sofía. Te amo, dije. Ella apretó los ojos con fuerza. Qué conmovedor, se burló Ortega. Su dedo se apretó en el gatillo. Brum. Un rugido. Como un motor a reacción. Todos nos congelamos. El sonido venía del cielo. Se estaba haciendo más fuerte rápidamente. Tuop, tuop, tuop. Un helicóptero negro volando a oscuras, coronó repentinamente la línea de árboles. Volaba bajo, estilo rasante. Se detuvo directamente sobre la entrada, el flujo de aire levantando una tormenta de polvo y grava. ¿Qué demonios es eso?, gritó Ortega, protegiéndose los ojos. Un foco del helicóptero se encendió, cegando a todos. Policía, suelte el arma, una voz retumbó desde el cielo.
Agentes federales, suéltela. Catalina gritó. Ortega parecía confundido. Esto no era la policía local. Eran los federales. Pero Ortega no soltó el arma. Entró en pánico. Giró el arma hacia Sofía. No. Me lancé. No lo plaqué a él. Plaqué a Sofía, protegiendo su cuerpo con el mío justo cuando Ortega disparaba. ¡Van! La bala se estrelló contra la grava a centímetros de mi oreja. Tomen el tiro, gritó la voz desde el helicóptero. Crack. Un solo disparo de un tirador en el helicóptero. La mano armada de Ortega explotó en una niebla roja. Gritó, dejando caer la pistola, agarrando su muñeca destrozada. ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Cuerdas cayeron del helicóptero. Hombres con equipo táctico descendieron por cuerda rápida hacia la entrada. FGR, al suelo. Nadie se movió. Catalina se dio la vuelta para correr, pero tropezó con sus tacones y cayó de bruces en la tierra. Dos agentes estuvieron sobre ella al instante, atando sus manos con precintos. Miré hacia el techo. El mercenario que sostenía a Camila vio a los federales. Se dio cuenta de que se había acabado. Levantó las manos. No disparen. Me rindo. Era un caos, pero era un buen caos. Un agente corrió hacia nosotros ayudándome a levantarme. Javier, ¿estás bien? Recibimos una llamada. Miré al agente. No lo reconocí. ¿Quién los llamó? ¿Cómo lo supieron? El agente señaló hacia la puerta. Un sedán negro estaba acelerando por la entrada, seguido por dos SUV más de la fiscalía. El sedán frenó con un chirrido. La puerta se abrió de golpe. Una mujer salió. Llevaba un traje de negocios elegante y sostenía una placa. Era Sofía. Parpadeé. Miré a la mujer en mis brazos. La mujer con el vestido de novia a la que había estado protegiendo toda la noche. Luego miré a la mujer del traje. Eran idénticas. ¿Gemelas? Mi cerebro hizo cortocircuito. ¿Qué? La mujer en mis brazos, la del vestido de novia, se puso de pie. Se secó las lágrimas de la cara. Su comportamiento cambió instantáneamente. El miedo se desvaneció, reemplazado por una calma férrea. Miró a la mujer del traje, luego a mí. Lo siento, Javier, dijo la novia. No podía decírtelo. Era la única forma de hacer que el miedo pareciera real. La mujer del traje se acercó. Agente Gabriela Montes, FGR, dijo, mostrando su placa. Y esa, señaló a la novia, es mi hermana. Sofía, tu esposa. No entiendo, tartamudeé mirando entre ellas. ¿Son gemelas? Lo somos, dijo Gabriela, pero nadie lo sabía excepto nosotras. Mamá nos separó al nacer. Sofía se quedó con mamá. Yo entré en el sistema. Encontré a Sofía hace 3 años. Hemos estado construyendo un caso contra Catalina por crimen organizado y asesinato por encargo desde entonces. Sofía, mi esposa, tomó mi mano. Catalina planeaba matarme esta noche, Javier. Sabíamos sobre el golpe, pero necesitábamos que cometiera el acto. Necesitábamos atraparla con las manos en la masa, con el escuadrón de sicarios, con el policía corrupto. Necesitábamos pruebas innegables. Entonces, ¿me usaste como cebo?, pregunté, una mezcla de ira y alivio invadiéndome. Me dejaste luchar por mi vida, por nuestras vidas, sin decírmelo. Si lo hubieras sabido, habrías actuado de manera diferente, intervino Gabriela. Eres un marino. Habrías pasado a la ofensiva demasiado pronto. Necesitábamos la cinta. Necesitábamos que Ortega admitiera el encubrimiento. Necesitábamos que Catalina confesara. Señaló el vestido de la novia. Oculto en el encaje del corpiño había un pequeño cable negro. Lo tenemos todo, dijo Sofía suavemente. Cada palabra, cada amenaza. Se acabó, Javier. Ella se va de por vida. Miré a Catalina. Estaba siendo arrastrada hacia una camioneta de la fiscalía, pataleando y gritando. Su cabello perfecto hecho un desastre, su imperio desmoronándose.
Miró a las gemelas, una con vestido, una con traje, y su rostro palideció. Finalmente se dio cuenta de la profundidad del juego que había perdido. Desgraciadas malagradecidas, chilló Catalina. Les di la vida e intentaron quitármela. Llévensela de aquí, dijo Gabriela con frialdad. Los agentes empujaron a Catalina dentro de la camioneta. Miré a Sofía. Mi Sofía, la mujer con la que me casé. Así que dije, limpiando la sangre de mi frente, tienes una hermana gemela secreta que es una federal. Sorpresa ofreció una sonrisa débil. Y me dejaste luchar contra 5 sicarios con un cuchillo de pastel y un sacacorchos. Sabía que podías manejarlo, dijo, tocando mi mejilla. Eres mi esposo. Empecé a reír. Era una risa histérica y agotada. La atraje hacia un abrazo, enterrando mi cara en su cuello. Recuérdame, murmuré, nunca hacerte enojar. Trato hecho, susurró. De repente, sonó un disparo. Crack. No vino de la policía. Vino del bosque. La agente Gabriela jadeó y se desplomó al suelo, agarrándose el hombro. Francotirador, grité. Al suelo. Nos apresuramos a cubrirnos detrás del SUV de la fiscalía. Pensé que habías dicho que los tenías a todos, le grité a Sofía. Lo hicimos, gritó ella. ¿Quién es ese? Me asomé alrededor del neumático. Arriba en la colina, cerca de la vieja torre de agua. Una figura solitaria, traje guille, rifle largo. No era uno de los mercenarios. Era un profesional independiente, un plan de respaldo. Catalina tenía un plan B. Gabriela. Sofía se arrastró hacia su hermana. Gabriela estaba sangrando abundantemente, su traje empapado en rojo. Está herida. Médico. Nos tiene inmovilizados, gritó un agente. No podemos llegar al helicóptero. El francotirador disparó de nuevo. La bala atravesó el parabrisas del SUV, bañándonos en vidrio. Era bueno. Estaba apuntando a los agentes, manteniéndolos suprimidos para que no pudieran mover al prisionero o a los heridos. Miré al equipo táctico de la FGR. Estaban desorganizados, concentrados en el agente herido. No estaban cazando. Dame un rifle, le dije al agente más cercano. Civil, quédese abajo, ladró. No soy un civil en este momento, espeté. Soy el único que conoce este terreno. Dame el maldito rifle. El agente vaciló, luego me lanzó su carabina. Haz que cuente. Cúbreme, le dije a Sofía. ¿A dónde vas? A terminar la boda, dije. Corrí hacia la línea de árboles, zigzagueando mientras las balas levantaban tierra en mis talones. Me lancé a la maleza y desaparecí en la noche. El cazador estaba de vuelta en su elemento. Los bosques eran mi hogar. Los agentes de la fiscalía en la entrada tenían entrenamiento, seguro, pero eran operadores urbanos. Sabían cómo despejar habitaciones y romper puertas. No sabían cómo moverse a través de la densa maleza sin romper ramitas. No sabían cómo leer el viento en un valle. Yo sí. Me moví rápido pero bajo, un fantasma en smoking. El francotirador en la torre de agua tenía el terreno elevado, lo que le daba una vista dominante de la entrada, pero también lo silueteaba contra la luna. Error de novato o tal vez arrogancia. Di un rodeo amplio, flanqueando su posición. Mis pulmones ardían. Mis costillas gritaban con cada respiración, pero empujé el dolor a una caja y la cerré con llave. Crack. Otro disparo sonó desde la torre. Todavía estaba suprimiendo a los agentes, manteniéndolos inmovilizados mientras Gabriela se desangraba. No tenía mucho tiempo. Llegué a la base de la colina. La torre de agua era una vieja estructura de acero oxidado, tal vez de 15 metros de altura. La escalera estaba en el lado norte. Si la subía, oiría las vibraciones. Simplemente se inclinaría y me dispararía. Necesitaba una distracción. Encontré una roca del tamaño de una pelota de béisbol. La lancé tan fuerte como pude hacia la maleza a unos 30 metros a mi izquierda. Crastum. La cabeza del francotirador se giró hacia el sonido. El cañón de su rifle giró a la izquierda. No subí por la escalera.
Usé los puntales de soporte oxidados. Me hicé por las vigas diagonales, mano sobre mano, silencioso como una araña. Mis músculos temblaban. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás puro agotamiento. Pero obligué a mi cuerpo a obedecer. Llegué a la plataforma. Me arrastré sobre la rejilla. Él estaba allí. Posición prona, rifle de cerrojo. Estaba concentrado en la entrada, alineando otro disparo. Suéltalo, dije, apuntando la carabina de la fiscalía a su espalda. Se puso rígido. No se dio la vuelta. Lentamente, muy lentamente dije. Quita las manos del rifle. Date la vuelta, ordené. Lentamente, rodó sobre su espalda. Esperaba otro mercenario, otro matón sin rostro. Pero cuando la luz de la luna golpeó su rostro, me congelé. Era un niño. No podía tener más de 19 años. Cicatrices de acné en sus mejillas, terror en sus ojos. No era un profesional. Era un recluta. Un peón. No dispare, tartamudeó, sus manos temblando. Por favor. Ella dijo que pagaría mi universidad. Dijo que era solo un trabajo. Catalina, ella no solo contrataba profesionales. Ella corrompía a todos los que tocaba. Encontraba personas desesperadas y las convertía en armas. Disparaste a un agente federal, dije, mi voz fría. Eso no es un trabajo. Eso es una sentencia de por vida. Fallé. Fallé a propósito, lloró. Solo quería asustarlos. Por favor. Miré su rifle. La mira estaba ajustada perfectamente. No había fallado a propósito. Falló porque estaba nervioso. Ponte boca abajo, ordené. Manos detrás de la espalda. Se dio la vuelta sollozando. Le até las manos con un precinto de plástico que saqué de su propio chaleco. Tienes suerte esta noche, chico, susurré. Tienes suerte de que esté cansado de matar. Agarré su radio. Activé el micrófono. Control FGR. Aquí Javier. El francotirador está asegurado. La escena es segura. Lleven a los médicos a la agente Montes ahora. Copiado, Javier, una voz crepitó. Buen trabajo. Espere. Me senté en el borde de la plataforma de la torre de agua, mis piernas colgando sobre el borde. Observé la escena abajo, las luces intermitentes de las ambulancias llegando, los agentes federales pululando por los terrenos. Sofía corriendo junto a la camilla mientras cargaban a Gabriela en la parte trasera. Se había acabado, o eso pensaba. Un movimiento captó mi atención. Abajo, cerca del garaje. Mientras los agentes estaban concentrados en los heridos y el traslado de prisioneros, una sombra se deslizó desde detrás del cobertizo de herramientas. Era Roberto. Espera, no. Roberto estaba muerto. Lo vi morir. Entrecerré los ojos. No era Roberto. Era el conductor. El chofer de la limusina. Un hombre del que me había olvidado por completo. Se estaba moviendo hacia la camioneta de la fiscalía donde habían escondido a Catalina. Los agentes estaban distraídos por la llegada de las ambulancias. Las puertas traseras de la camioneta quedaron sin vigilancia por una fracción de segundo. El conductor sacó algo de su bolsillo. ¿Una llave? ¿Una ganzúa? Abrió la puerta de la camioneta. Catalina salió rodando. No parecía una prisionera. Parecía una víbora enroscada. Empezaron a correr hacia el bosque. Hacia mis bosques. Oigan, grité desde la torre, pero el viento se llevó mi voz. Agarré el rifle de francotirador. Miré a través de la mira. Tenía un tiro. Podía derribar al conductor. Podía derribar a Catalina, pero estaban corriendo hacia la densa línea de árboles. Si fallaba, se irían. Y Catalina tenía cuentas en el extranjero, casas de seguridad, contactos. Si escapaba esta noche, desaparecería. Y pasaría el resto de su vida cazándonos. No podía permitir que eso sucediera. No tomé el tiro. Dejé caer el rifle. Me deslicé por la escalera,
ignorando el óxido mordiendo mis palmas. Toqué el suelo corriendo. No iba a dispararles desde la distancia. Iba a cazarlos. Corrí hacia el bosque siguiendo el sonido de ramas rompiéndose. Estaban haciendo ruido. Estaban en pánico. Los rastreé durante 10 minutos. Se dirigían al viejo camino forestal en el lado norte de la propiedad. Habría un auto esperando allí, un vehículo de escape. Corté a través de un barranco, trepando por un banco fangoso, tomando un atajo que conocía de mis carreras matutinas. Salí al camino forestal justo cuando un par de faros barrían la curva. Un SUV negro. Redujo la velocidad. Catalina y el conductor salieron de los arbustos, saludando al auto. ¡Alto! ¡Alto!, gritó Catalina. El auto se detuvo. La puerta se abrió. Salí al camino directamente en los faros. Me quedé allí, ensangrentado, sucio, mi smoking destrozado, sosteniendo nada más que mis manos desnudas y mucha determinación. Catalina se congeló. Miró al auto, luego a mí. ¡Sube!, le gritó el conductor a ella. ¡Olvídalo! ¡Sube! Catalina me miró con puro odio. Atropéllalo, le gritó al conductor del SUV. ¡Mátalo! El SUV revolucionó su motor. No me moví. El auto se sacudió hacia adelante. El motor del SUV rugió, una bestia mecánica lista para cargar. Los faros me cegaron, convirtiendo el mundo en un marcado contraste de luz blanca y sombras negras como el tono. Podía oler la goma quemada mientras los neumáticos giraban en la grava, luchando por la tracción. «Hazlo», chilló Catalina, su voz quebrándose por la desesperación. «Acaba con él». El conductor pisó a fondo. El enorme vehículo surgió hacia adelante, ganando velocidad con una rapidez aterradora. No corrí. No esquivé. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la única granada aturdidora que había saqueado del mercenario en la cocina. La había guardado, esperando el momento adecuado. Este era el momento. Saqué el pasador. La sostuve por una cuenta de 2. 1, 2. La lancé, no al auto, sino debajo de él. La granada se deslizó por la grava, rebotando directamente debajo del chasis del SUV justo cuando se abalanzaba sobre mí. Me lancé a la zanja en el último segundo posible. ¡Boom! La granada aturdidora detonó en el espacio confinado entre el camino y el tren de rodaje del auto. La onda de conmoción fue masiva. No hizo explotar el auto como en las películas, pero la fuerza fue suficiente para destrozar el cárter de aceite y romper las líneas de freno. Más importante aún, el ruido ensordecedor y el destello cegador dentro de la cabina hicieron que el conductor entrara en pánico. Giró el volante con fuerza a la derecha. El SUV se desvió, perdió tracción en la grava suelta y se estrelló lateralmente contra un enorme roble con un crujido repugnante. El metal se arrugó, el vidrio explotó. La bocina sonó continuamente, un largo lamento agonizante. El vapor siseaba del radiador. El silencio regresó al bosque, roto solo por la bocina atascada. Salí de la zanja, limpiándome el barro de los ojos. Caminé hacia los restos. El conductor estaba desplomado sobre el airbag, inconsciente. ¿Catalina? Catalina se había ido. Miré alrededor. La puerta del pasajero estaba abierta. Había saltado justo antes del impacto o había salido inmediatamente después. Vi un rastro de sangre en las hojas. Estaba herida. «Ríndete, Catalina», grité en la oscuridad. «No hay a dónde ir». Sin respuesta, solo el viento en los árboles. Seguí el rastro de sangre. Llevaba más profundo en el bosque hacia los acantilados que dominaban el océano. El final de la línea. La encontré al borde. Era una caída vertical de 60 metros hasta las rocas dentadas y el agua negra agitada abajo. La luna se reflejaba en las olas, fría e implacable. Catalina estaba de pie con la espalda al vacío. Se sostenía el brazo, la sangre se filtraba entre sus dedos. Su vestido estaba rasgado, su cabello salvaje. Parecía una bruja acorralada. Pero no estaba sola. Estaba sosteniendo algo, un detonador remoto.
Atrás, gritó, sus ojos maníacos. Atrás o lo exploto. Me detuve a 3 metros de distancia. ¿Explotar qué, Catalina? ¿La casa? Ya está despejada. Todos están fuera. No la casa, siseó, una sonrisa cruel torciendo sus labios. ¿El auto? ¿El auto de Sofía? En el que está sentada ahora mismo, esperándote. Mi corazón se detuvo. Sofía había corrido de regreso al Mustang mientras yo perseguía a Catalina. Lo manipulé, se rió Catalina, un sonido que bordeaba la locura. Plan C. Si yo no podía tener el dinero, nadie podría. En el momento en que presione este botón, mi querida hija se convierte en fuegos artificiales. Miré el detonador en su mano. Era un disparador de radiofrecuencia simple. Un botón, muerte instantánea. Mientes, dije, tratando de mantener mi voz firme. No la matarías. Ella es tu ventaja. Ella es un lastre, escupió Catalina. Ella me traicionó. Llevaba un cable. Trajo a los federales. Está muerta para mí de todos modos. Su pulgar se cernió sobre el botón. No lo hagas, Catalina, dije, dando un paso lento hacia adelante. Presiona eso y no habrá trato. No habrá prisión. Yo mismo te tiraré por este acantilado. No voy a ir a prisión, Javier susurró. Me voy en mis propios términos. Presionó su pulgar hacia abajo. Clic, nada pasó. Ninguna explosión distante. Ninguna bola de fuego elevándose desde la finca. Catalina frunció el ceño. Lo presionó de nuevo. Clic, clic. ¿Por qué no funciona?, gritó, sacudiendo el control remoto. Porque desconecté la batería en el Mustang antes de la boda, dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta. Sofía salió de la línea de árboles. Cojeaba, sosteniéndose el costado, pero estaba erguida. Sostenía las llaves del Mustang en su mano. Te conozco, madre, dijo Sofía, su voz dura como el diamante. Sé que siempre tienes un plan de respaldo. Revisé el auto esta mañana. Encontré el C4 debajo del asiento. Corté el cable del receptor. Catalina miró a su hija. La comprensión la golpeó. Había sido superada. No por un soldado, no por la FGR, sino por la hija a la que había subestimado toda su vida. Tú. Susurró Catalina. Tú arruinas todo. Se acabó, mamá, dijo Sofía. Aléjate del borde. Catalina miró el control remoto, luego a Sofía, luego a la caída detrás de ella. No, dijo Catalina suavemente. Nunca se acaba. Dejó caer el control remoto. Me miró una última vez. Cuídala, Javier. Ella es igual que yo, más de lo que sabes. Y entonces se inclinó hacia atrás. No, gritó Sofía, lanzándose hacia adelante. Agarré a Sofía, tirando de ella hacia atrás justo cuando Catalina se volcaba sobre el borde. No gritó. Cayó silenciosamente en la oscuridad. Corrimos al borde y miramos hacia abajo. Nada más que las olas rompiendo y la espuma blanca contra las rocas negras. Se había ido, tragada por el mar. Sofía se derrumbó en mis brazos, sollozando. No era un sollozo de dolor. Era la liberación de toda una vida de control, manipulación y miedo. Está bien, susurré, abrazándola fuerte mientras el viento del océano azotaba a nuestro alrededor. Ella ya no puede hacerte daño. Se ha ido. Nos quedamos allí en el borde del acantilado durante mucho tiempo, mirando el agua hasta que las luces intermitentes del equipo de rescate de la fiscalía aparecieron en el bosque detrás de nosotros. La guerra había terminado, pero las guerras dejan cicatrices. El amanecer no se sintió triunfante. Se sintió como un moretón sanando, lento, sensible y necesario. Me senté en la defensa trasera de una ambulancia. Una gruesa manta de lana cubría mis hombros. Un médico estaba cosiendo el corte en mi frente. El escozor de la aguja era lo único que me mantenía despierto. A nuestro alrededor, la finca era un hervidero de actividad. La cinta de la escena del crimen ondeaba en la brisa de la mañana. Hombres con trajes blancos para materiales peligrosos llevaban bolsas para cadáveres fuera de la casa.
1, 2, 3, 4, 5 bolsas negras alineadas en la entrada. El escuadrón de sicarios. Los vi cargar las bolsas en la camioneta del forense. Estos hombres tenían nombres, familias, historias, pero anoche eran solo obstáculos. Ahora eran solo evidencia. Quédate quieto, murmuró el médico. Me estremecí. Lo siento. Sofía estaba sentada en la parte trasera de un SUV de la FGR a unos metros de distancia, bebiendo café de un vaso de unicel. Se había cambiado su vestido de novia arruinado por un par de pantalones deportivos grises de gran tamaño y una sudadera con capucha que uno de los agentes le había dado. Parecía pequeña, frágil, pero yo sabía más ahora. La agente Gabriela se acercó, su brazo en un cabestrillo. Parecía pálida por la pérdida de sangre, pero estaba sonriendo. No encontraron el cuerpo, dijo Gabriela en voz baja, apoyándose en la ambulancia. La guardia costera estaba riendo las rocas, pero la corriente es fuerte ahí fuera. Catalina se ha ido. Está muerta, dije rotundamente. Nadie sobrevive a esa caída. Oficialmente desaparecida, presuntamente muerta, corrigió Gabriela, pero sí, se ha ido. Me entregó una tableta. Recuperamos la computadora portátil de Roberto del estudio. Es una mina de oro, Javier. Cuentas en el extranjero, empresas fantasma, contratos de sicarios. Catalina no solo estaba robando del patrimonio. Estaba lavando dinero para un cartel. Así es como pagó al equipo de sicarios. Miré la pantalla. Millones de dólares, todo dinero de sangre. ¿Y Ortega?, pregunté. Cantando como un canario, Gabriela sonrió. Quiere un trato. Nos está entregando a todos. Jueces, otros policías, toda la red. El imperio de Catalina se está desmoronando mientras hablamos. Asentí, sintiendo un gran peso levantarse de mi pecho. No se trataba solo de sobrevivir a la noche. Habíamos quemado toda la infección. Me levanté, agradeciendo al médico. Caminé hacia el SUV. Sofía levantó la vista cuando me acerqué. Sus ojos estaban enrojecidos. Hola, susurró. Hola, dije sentándome a su lado. Ella miró el amanecer pintando el cielo en rosas y naranjas. Es el amanecer, dijo. Sí. Están todos muertos, ¿verdad?, preguntó, mirando la camioneta del forense alejarse. Los 5. Sí, dije. ¿Y Roberto? Y no dije el nombre de Catalina. Ella asintió lentamente. Extendió la mano y tomó la mía. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era fuerte. No quiero el dinero, dijo de repente. El patrimonio, la herencia. No quiero nada de eso. Está envenenado. Lo venderemos, dije. Daremos el dinero a la caridad. Empezaremos de nuevo en algún lugar nuevo, algún lugar pequeño, algún lugar sin acantilados, añadió con una sonrisa débil. Trato hecho, dije. Un oficial de policía se acercó a nosotros. Parecía nervioso. Señora, necesitamos que vengan a la estación solo para declaraciones formales. El fiscal está esperando. Miré a Sofía. Parecía agotada. ¿Puede esperar?, pregunté. Me temo que no, dijo el oficial. Es un homicidio quíntuple, señor. Defensa propia o no, hay un proceso. Suspiré. La lucha había terminado, pero la batalla legal apenas comenzaba. Está bien, dijo Sofía, poniéndose de pie. Vamos. Terminemos con esto. Caminó hacia la patrulla policial, con la cabeza en alto. Ya no era la víctima. Era la sobreviviente. Mientras la seguía, miré hacia atrás a la casa una última vez. El sol estaba completamente arriba ahora, iluminando las ventanas destrozadas y la hierba quemada. Parecía una zona de guerra. Querían un funeral, murmuré para mí mismo. Les di una guerra. Subí al auto. La sala de interrogatorios estaba fría, oliendo a café rancio y limpiador industrial. Era un marcado contraste con la energía caótica del acantilado. Aquí, todo era estéril, calculado. Me senté en una silla de metal, mis manos sin esposas, pero descansando pesadamente sobre la mesa.
Frente a mí estaba sentado el fiscal Estrada. No era un policía corrupto como Ortega. Era un burócrata, un hombre que veía el mundo en blanco y negro, ley y desorden. Y en este momento estaba mirando a un hombre que había dejado 6 cuerpos en un lugar de bodas. Repasemos de nuevo, señor Javier, dijo Estrada, golpeando un bolígrafo contra un archivo grueso. Usted alega defensa propia para las 6 muertes. 5 combatientes, un facilitador, lo corregí, mi voz rasposa. Y sí, rompieron el perímetro. Iniciaron el fuego. Lo devolví con un cuchillo de pastel, un sacacorchos y un rifle robado. Estrada levantó una ceja. Se lee como un guión de película de acción, no como un informe policial. No elegí las armas, dije con calma. Usé lo que estaba disponible. Estrada suspiró. Mire, le creo. La FGR le cree. La agente Montes, su cuñada, ha corroborado los antecedentes del escuadrón de sicarios. Sabemos que eran mercenarios, pero los medios van a tener un día de campo. El carnicero de la boda, ese es el titular que están publicando ahora mismo. Deslizó una tableta sobre la mesa. Se estaba reproduciendo un feed de noticias. Un reportero estaba fuera de las puertas de la finca. Quedan preguntas sobre el estado mental del novio. Las fuentes dicen que era un operativo altamente entrenado. ¿Fue esto fuerza excesiva o supervivencia necesaria? Empujé la tableta lejos. No me importan los titulares. ¿Me están acusando? Estrada se reclinó. Técnicamente, no, pero tenemos un problema. ¿La grabación? ¿Qué grabación? El cable que llevaba Sofía, dijo Estrada. Se dañó durante el tiroteo. El audio está corrupto. Sin esa cinta que pruebe que Catalina ordenó el golpe. Bueno, sin una confesión, un buen abogado defensor podría argumentar que usted provocó el ataque, que escaló una disputa de seguridad a una masacre. Mi mandíbula se tensó. ¿Una disputa de seguridad? Tenían silenciadores y armadura corporal y están todos muertos. Los hombres muertos no cuentan cuentos y los hombres muertos no pueden ser interrogados, señaló Estrada. Ortega está hablando, pero su testimonio está contaminado porque está buscando un acuerdo de culpabilidad. Necesitamos algo sólido, algo que pruebe la intención antes de que se disparara el primer tiro. La puerta se abrió. Sofía entró. Estaba flanqueada por la agente Gabriela, cuyo brazo estaba fuertemente vendado. Lo tenemos, dijo Sofía. Estrada levantó la vista. ¿Tienen qué? La intención, dijo Sofía. Colocó un pequeño objeto plateado sobre la mesa. Era una grabadora de voz digital. No el cable que llevaba. Una diferente. Sabía que el cable podría fallar, dijo Sofía, mirándome. O que ella podría encontrarlo. Así que escondí esto en la suite nupcial, en el arreglo floral de su tocador. Hizo una llamada antes de la ceremonia, antes de bajar a dar el brindis. Sofía presionó play. La voz de Catalina llenó la pequeña habitación. ¿Clare? Arrogante. Escalofriante. Sí, Roberto. Está hecho. El equipo está en posición. Recuerda, Javier muere primero. Hazlo sangriento. Quiero que Sofía lo vea. La quiero rota antes de que la incriminemos. Y asegúrate de que el testamento esté en el escritorio. Una vez que firme, mátala. Quema la casa. Culparemos al TEP del novio. Es perfecto. El silencio llenó la habitación. Eso no era solo evidencia. Eso era una prueba irrefutable. Probaba premeditación. Probaba conspiración. Probaba que yo era el objetivo, no el agresor. Estrada soltó un largo suspiro. Cerró su carpeta. Bueno, dijo, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Eso aclara eso. Se levantó y extendió su mano. Es libre de irse, señor Javier. El Estado considera este asunto cerrado. Homicidio justificado. Defensa de otros. Es un héroe, hijo. Incluso si los periódicos no lo dicen todavía. Le estreché la mano, pero no me sentía como un héroe.
Solo me sentía cansado. Salimos de la estación al sol cegador de la tarde. Los paparazzi pululaban por los escalones, las cámaras haciendo clic como un muro de langostas. Señor Javier, ¿los mató a todos? Sofía, ¿cómo se siente perder a su madre? Puse mi brazo alrededor de Sofía, protegiendo su rostro. Gabriela se paró frente a nosotros, mostrando su placa. Atrás. Agentes federales, despejen el camino. Empujamos a través de la multitud hasta el auto que esperaba. Entramos y cerramos la puerta de golpe, dejando fuera el ruido. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Miré a Sofía. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, cerrando los ojos. Al aeropuerto, dije. A cualquier lugar menos aquí. No solo dejamos la ciudad. Dejamos la vida. Vendimos la mansión. Vendimos el penthouse en la ciudad. Vendimos los autos, las joyas, el arte, todo lo que tenía las huellas dactilares de Catalina. Liquidamos un imperio de sangre y compramos algo invaluable: paz. 6 meses después, me senté en el porche de una pequeña cabaña en la sierra de Mazamitla, entre los bosques de Jalisco. Sin océano, sin acantilados, solo pinos interminables y aire fresco de montaña. El aire estaba limpio, oliendo a agujas de pino y humo de leña. Observé a Sofía en el jardín. Llevaba jeans y una camisa de franela, tierra en sus manos, plantando bulbos para la próxima primavera. Se veía diferente. El miedo que solía vivir detrás de sus ojos había desaparecido. La sombra de su madre finalmente se había levantado. Se puso de pie, secándose la frente, y me vio mirando. Sonrió. Era una sonrisa real. No la sonrisa practicada y educada de una socialité, sino la sonrisa cálida y genuina de una mujer que era libre. El café está listo, gritó. Bajé los escalones, mi cojera casi desaparecida ahora. Mis costillas habían sanado, aunque todavía dolían cuando llovía. Un recordatorio permanente de la cava de vinos. Nos sentamos en el banco bebiendo el café de olla caliente en silencio. Era un silencio cómodo. Gabriela llamó, dijo Sofía suavemente. Oh. Tomé un sorbo. ¿Cómo está? Bien. Su hombro está completamente curado. Consiguió un ascenso. Subdirectora ahora. Sofía hizo una pausa. Dijo que encontraron algo arrastrado a la costa. Un trozo de un vestido rojo. Me detuve. La miré. ¿Solo un trozo de tela?, pregunté. Solo tela, confirmó Sofía. Sin cuerpo, pero el archivo está cerrado. Oficialmente. Miré hacia la línea de árboles. En mi línea de trabajo, sin cuerpo generalmente significaba no muerto. Pero Catalina había caído 60 metros en agua rocosa y helada. Incluso si sobrevivió al impacto, la hipotermia se la habría llevado en minutos. Pero incluso si hubiera sobrevivido, que venga. Ya no era la presa. Me agaché y acaricié al perro que dormía a mis pies. Un enorme pastor alemán llamado Sombra, un perro de trabajo militar retirado que adopté. Levantó la cabeza, las orejas erguidas, escaneando el bosque. Deja que el pasado se quede muerto, dije. Tenemos un futuro que construir. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Lo extrañas?, preguntó. ¿La acción, ser un soldado? Miré la cicatriz en mi mano. Pensé en la adrenalina, la claridad del combate. Luego miré a mi esposa, segura y feliz en su jardín. Todavía soy un soldado, dije, besando la parte superior de su cabeza. Solo tengo una misión diferente ahora, proteger esto. Ella me apretó la mano. Y estás haciendo un gran trabajo, Marino. El viento susurró a través de los pinos. Por primera vez en mi vida, no escaneé el perímetro en busca de amenazas. Solo vi la puesta de sol. Querían destruirnos. Querían enterrarnos bajo mentiras y violencia, pero olvidaron la regla más importante de la guerra: no puedes derrotar a un enemigo que no tiene nada que perder y todo por lo que luchar. Ganamos. Espera, antes de que te vayas, tengo una pregunta para ti. Si estuvieras en los zapatos de Javier, de pie en ese acantilado con la mujer que intentó destruir tu vida, ¿habrías intentado salvarla como hizo Sofía,
¿O la habrías dejado caer? Sé honesto. Quiero saber cómo se ve la verdadera justicia para ti. Y oye, estoy construyendo este canal para ti. Dime en los comentarios qué tipo de historia quieres a continuación. ¿Un thriller de venganza militar, un misterio psicológico, un oscuro secreto familiar? Hazme saber tu género favorito, y escribiré la próxima saga épica solo para ti. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, por favor dale al botón de like. Ayuda más de lo que sabes. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el próximo viaje emocionante. Hasta la próxima, mantente a salvo, vigila tus 6, y mantén los secretos enterrados profundamente.